nacional, el acceso a la información. La semana que viene tendremos la contratación del Estado y así seguiremos en estos días. Pero en definitiva, todo ello desemboca en las justicias nacionales. Estas han sufrido los efectos, se han visto alterados los procedimientos, el funcionamiento y cómo al mismo tiempo seguir asegurándole a la población el debido acceso a la justicia. Y cómo esto va en un futuro, o no, modificar las normas procesales, el acceso a los tribunales, la toma de pruebas, infinitos aspectos que en estos días se han visto los tribunales en la necesidad de modificar. ¿Esto tendrá o no repercusiones en el proceso futuro? Eso es un poco la cuestión que queríamos debatir con 4 presidentes de Cortes Supremas. Estaba previsto en el programa que la moderación de este panel estaría a cargo del doctor Eduardo Bío Grossi, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expresidente del Comité Jurídico Interamericano. Está teniendo algunos problemas técnicos para conectarse, esperemos lo pueda hacer, por lo menos para acompañarnos en el cierre de este panel. Lo mismo está ocurriendo con la conexión del presidente de la Corte Suprema de Colombia. Entonces eso nos va a llevar, a la espera de su conexión, a cambiar un poco el orden de las presentaciones. En primer lugar, le daremos la palabra a la doctora Bernadette Minviel, que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. En segundo lugar, al doctor Guillermo Silva Gundelach, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Seguirá el doctor Arturo Saldívar Elo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de México. Y esperamos entonces que al final se nos puedan unir el doctor Jorge Quiroz Alemán, presidente de la Corte Suprema de Colombia, y para el cierre el doctor Eduardo Bío Grossi. Sin más, le doy la palabra y luego irán sucesivamente los presidentes hablando uno tras del otro sin interrupción, sin que nadie, el moderador, les tenga que dar la palabra. Entonces, le doy la palabra a la doctora Bernadette Minviel. Bienvenida, doctora. Buenos días para todos, por nosotros por lo menos este día. Les quiero agradecer muy especialmente el hecho de haber sido invitada para participar en este foro. El tema de la pandemia haya surgido en Wuhan, China, en el año 2019, no nos alertó de que en pocos meses iba a estar entre nosotros. Y las consecuencias nefastas de este virus, que no era tan demoledor como pudieron ser otros virus, pero realmente causaba consecuencias nefastas. Así, en pocos meses, en el mes de marzo, precisamente en mi país, en Uruguay, nos vimos enfrentados a ello. La autoridad política, el presidente de la República, hacía menos de 15 días que legítimamente electo había asumido y se encontró un 13 de marzo con 3 casos de coronavirus. De enseguida de dar una conferencia de prensa, de reunir a expertos científicos que lo asesoran y lo asesoraron en su momento, en todo momento, decidió la suspensión de los espectáculos públicos, de las clases a todos los niveles, primaria, secundaria, universidad, nivel técnico, y todo tipo de aglomeraciones de personas. Es decir, que
el presidente de la República en su momento frente a las dos posiciones en pugna que se presentaban a nivel mundial, como podía ser tomar en cuenta lo económico por sobre la salud, o la salud sobre lo económico. Entonces, se permitió ir por lo de la salud, ya les digo, muy bien asesorado en todo momento. Porque no sabíamos si habíamos empezado con 3 casos, no sabíamos en un día, en un pequeño país, cómo podía eso impactar. Muy bien, inmediatamente la Suprema Corte de Justicia, eso fue un 13 de marzo, inmediatamente la Suprema Corte de Justicia se alineó con la política dada por la autoridad sanitaria y por quien tiene que establecer la política pública, y se determinó la paralización de toda la actividad judicial programada, con excepción de todas las que tuvieran derechos que si no se interviene de inmediato podrían ser vulnerados. Es decir, que en aquel 14 de marzo, o precisamente el lunes 16, se estableció un sistema de guardias, tanto para jueces como para funcionarios, para que pudieran intervenir en todo lo urgente que requiere la actuación inmediata de un juez para la protección o tutela de ese derecho. Así fuimos andando, conociendo en materia de amparos, en materia de habeas corpus, en materia de cese de medidas cautelares, opción de medidas cautelares o provisionales. Y también en esta etapa primera de emergencia, encontramos que el Poder Judicial no solamente se limitó a su actividad jurisdiccional, sino que fue más allá, y a pedido, por ejemplo, del Instituto Nacional de la Mujer, se prorrogaron medidas cautelares que eran en beneficio de mujeres, niñas, niños y adolescentes que habían sido vulnerados en sus derechos y cuyo cese podía caer en ese tiempo de emergencia sanitaria. También se hizo una interconectividad con el Banco de Previsión Social, o sea, el organismo de previsión social, puesto que, si bien se adoptaban las medidas sanitarias, no puede ocultarse de que la economía mostró la parte más dura de sectores que de repente estaban invisibilizados o que vivían día a día, iban ganando día a día y que de pronto vieron bruscamente cortados sus derechos. Además, otros que pertenecían al sector formal pasaron al seguro de desempleo. Tenemos actualmente 200.000 personas en seguro de desempleo por el cierre de fábricas, por el cierre de comercios, por la disminución de personas. Por supuesto, dentro de esas personas, muchas de ellas debían ser prestadores de pensiones alimenticias a sus hijos, y es así que si dejaban de cobrar su sueldo, ¿cómo iban a vivir esos niños que ya no iban a tener el empleado como sujeto de retención? Entonces se permitió que todo interesado, todo sujeto que sea portador de un derecho alimenticio o la persona que lo administre, se presentara ante el juzgado para que el juzgado, vía correo electrónico, para que el juzgado comunicara al órgano de previsión social a quién correspondía hacer la respectiva retención por alimentos del seguro de desempleo. Entonces, no solamente hubo una actividad jurisdiccional mínima, podemos decir muy acotada, sino que también hubo interconexión con otros organismos del Estado a los efectos de salvaguardar derechos. Ahora bien, esta medida adoptada por la Suprema Corte de Justicia, más de las medidas adoptadas a nivel nacional,
fueron enlenteciendo el ritmo del país. La gente tomó conciencia, adhirió voluntariamente a las medidas sanitarias que se habían dispuesto. Nosotros nunca tuvimos una cuarentena obligatoria, siempre tuvimos una cuarentena voluntaria. El lema era quedarte en casa y salir solamente si es necesario. Y a esa cuarentena voluntaria realmente la sociedad adhirió muy buenamente y se fue aplanando la curva de casos de COVID. Eso fue realmente todo un logro. Y en base a eso, y en base a que la justicia es un servicio esencial y no se puede limitar solamente a los casos de urgencia, porque se decidió por la Suprema Corte el levantamiento de la feria judicial sanitaria, el 15 de mayo. Con ello volvía en una nueva normalidad, como se suele decir, el funcionamiento de todos los sistemas. Pero claro, no podía ser como antes, desde ningún punto de vista. Había que respetar protocolos sanitarios muy estrictos, porque las medidas de protección debían seguir imponiéndose. El resguardo teníamos que seguir manteniéndolo si no queríamos que subiera esa curva. Y me temo de que esto va a seguir por un rato largo, ¿no? Es así como se establecieron los protocolos sanitarios muy específicos para todos los ocupados, defensorías, Instituto Técnico Forense, los equipos técnicos que trabajan en materia de violencia basada en género, etcétera. Y a todos, por supuesto, a todos se les dio el insumo correspondiente para que pudieran cuidar de su salud. Establecíamos mamparas también, no solamente para la atención al público, sino muchas veces para esa relación entre el defensor y el imputado, ¿no? Entonces, en cuanto a medidas sanitarias, se reforzaron también los sistemas de limpieza, etc. Pero había algo muy importante sobre lo cual ya la Corte venía trabajando, ¿no? Que era el evitar el ingreso masivo que tenemos a los juzgados, ¿no? Es un ambiente, a veces donde va y viene gente, a veces acompañando, a veces gente que va por una pregunta puntual, pero hay mucho movimiento de gente. Entonces, eso teníamos que regularlo de alguna forma, porque no sabíamos quién entraba, quién era, si era un portador o no era un portador, si era un asintomático, etc. Y fue lo que digamos que ya estaba en camino, pero esta pandemia nos obligó a lanzarnos, que fue la agenda web. O sea, toda persona que quería comparecer ante los estados judiciales, de cualquier juzgado, debía citarse, agendarse previamente para que el juzgado fuera teniendo un goteo de personas, ¿no?, que pudieran acceder al mismo, y a su vez, a través de la agenda web, uno sabía quién entraba, o sea, tenía que dar todos sus datos para los efectos de poder marcar la trazabilidad y si se produjera algún foco, poder comunicarse con todas las personas que habían estado en contacto para hacer los testeos correspondientes. Eso lo permitió el aplanamiento de la curva, se estableció un espacio de 10 minutos para cada persona, aunque había 15, donde podían presentar escritos no solo
en un expediente o hacer un solo trámite, sino que en ese tiempo podían hacer todos los trámites o intervenir en todos los expedientes. Por supuesto que se estableció también un sistema de contingencia, porque a veces la agenda web no atiende de las urgencias que tiene la persona en el momento, ¿no? Una persona tiene que presentar un amparo con urgencia, no puede esperar una agenda web que lo fije para dentro de 15 días. Entonces estableció un sistema de contingencia que es pedir hora directamente al juzgado mediante correo electrónico, estableciendo a su vez la obligación del juzgado de chequear continuamente esos correos electrónicos y dar una respuesta oportuna, eficaz a esa persona que remitía la cita y contestarle en consecuencia. También se previó el correo electrónico para otros trámites que son menores, que no son precisamente jurisdiccionales, como puede ser retiro de copias, como puede ser revisar el original del expediente, hablar con el actuario, coordinar alguna diligencia con el alguacil, etc. Muy bien, esto estamos ya hablando de una etapa donde estábamos con un cese de feria terminado, ¿verdad? Y hablamos de la agenda web. Y los protocolos necesarios, así como el sistema de contingencia. Con respecto a las audiencias que tenemos que en nuestro país, gracias a modificaciones que se produjeron en el ámbito civil, en sentido amplio, o sea, comprensible también de familia y laboral, y gracias a modificaciones que también hemos tenido en el proceso penal, todo el sistema va por medio de audiencias. Y el Uruguay ya hace un tiempo viene trabajando en materia de estado pasos, como puede ser el domicilio electrónico, la notificación electrónica, la comunicación entre entidades públicas o privadas vía telemática, la videoconferencia, la consulta remota del expediente, etc. Entonces se fue dando pasos pequeños, tal vez en todas las materias, porque los recursos del Poder Judicial uruguayo son siempre han sido muy escasos, porque no tenemos autonomía financiera, sino que dependemos de los otros dos poderes del Estado y de los que nos den cada 5 años. Y bueno, como les decía, o sea, el Poder Judicial venía caminando en el sentido del proceso electrónico, pero no había llegado a las audiencias. Nunca había establecido la videoconferencia, pero la había establecido como un régimen excepcional, cuando la persona no se encontraba en el lugar del juicio. Es decir, yo, por ejemplo, estoy ahora en Montevideo y quiero tomarle declaración a una persona que se domicilia en Artigas, que les digo que es la parte más al norte del Uruguay. Yo estoy bien al sur y esta persona que quiere tomar declaración está bien al norte. Bueno, para ese supuesto se preveía la videoconferencia. También se preveía la videoconferencia para cuando la persona podía ser revictimizada a consecuencia de una audiencia, por ejemplo, niños abusados, niños adolescentes abusados, donde no les era agradable volverse a encontrar con su victimario. Y ya plenamente penal para los testigos intimidados o la máxima categoría, los testigos protegidos. Para eso se prevía la videoconferencia. Pero la pandemia nos enfrentó a la realidad de que tenemos que
usar necesariamente estas camaritas que tenemos con nosotros para poder hacer audiencias si queremos seguir los juicios y ganar. A consecuencia de la reciente implementación del Código de Proceso Penal uruguayo, tenemos que todo está cubierto en materia de tecnología en el ámbito penal, ya sea en Montevideo como todo el interior del país. Entonces, podemos decir de que la realización de audiencias en ese ámbito no plantea ningún problema, como tampoco plantea ningún problema la comunicación con el defensor, esté donde esté la persona indagada, ya sea que esté en un centro de reclusión, ya sea que la persona tenga síntomas sobre esta COVID. En cualquier circunstancia, siempre va a tener una comunicación fluida con su defensor previa a declarar y con resguardo, por supuesto, pero con garantías también. Esa declaración nunca podría ser una comisaría, nunca. Es más, se hace siempre en vía judicial. O sea que la materia penal, francamente, no plantea los problemas que sí plantea la materia civil. Porque la materia civil, en sentido amplio, entendido de todo lo que no es penal y adolescentes infractores, no contaba con los insumos tecnológicos necesarios para afrontar un sistema de audiencia mediante los recursos tecnológicos del sistema. Muy bien, entonces se diseñó por la Corte un plan piloto para los juzgados civiles, para los juzgados contenciosos administrativos, para los tribunales colegiados, también en materia civil, que entienden también en contencioso administrativo, y se habilitó a los otros jueces de las restantes materias a realizar las audiencias mediante vías telemáticas en la medida de que los recursos que se tengan existen. Ya creo que me están anunciando que se me acaba el tiempo, pero sobre esto lo único que quiero reflexionar son dos cosas. Una, de que a raíz de la realización de audiencias mediante las vías telemáticas, ¿no? Aplicadas a todos los sujetos, tenemos de que se pierde algo que es muy importante, que es la inmediación. Es ese ambiente propio que se crea en un recinto judicial que yo he vivido desde que empecé como juez y que es, francamente, que no se puede transmitir por una pantalla. No se puede transmitir por una pantalla. Es algo sobre el cual era un paradigma que nos asentábamos desde siempre. Y en segundo lugar es la publicidad. Nosotros no tenemos filmación de audiencias, lo que tenemos es la registración a través del sistema Audire. Y esto no lo podemos hacer, no podemos transmitirlo mediante la web, o sea, no podemos tener un canal de YouTube para transmitir las audiencias. Entonces, hace que el hecho de que el público no pueda entrar a los juzgados, menos aún en la prensa, hace de que ese control social que existe y que da la publicidad se vea realmente comprometido, y con ello una de las bases que pienso que tiene nuestro proceso democrático, nuestro proceso judicial democrático. Entonces me preocupa porque tampoco tenemos los medios económicos para comprar cámaras de alta definición que permitan publicar todo lo que sucede en una audiencia y no solamente la cara de la persona que está hablando.
Bueno, esperemos que sigamos así, esperemos de que los uruguayos sigamos siendo comprometidos con nuestra salud pública. Tenemos dos países gigantes, de Brasil, por un lado, con respecto al cual tenemos una frontera seca, muy porosa, y que ha colocado a esos departamentos que son limítrofes en situación muy jorobada, muy peligrosa, pero que estamos intentando hacer todo lo posible, y los lugareños, por supuesto, más para impedir que el COVID entre al Uruguay. Y luego tenemos Argentina, también con sus problemas, pero a pesar de que somos fronterizos con Argentina, tenemos un río que nos separa, y eso hace menos posible la situación de transmisión. Bueno, hasta aquí he llegado. Pretendía darles un boceto de lo que ha sucedido en el Uruguay. Tal vez me queden cosas para decir, seguramente me han quedado muchas, pero les agradezco muy sinceramente. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Una pandemia como la que estamos viviendo en el mundo entero, con su alto nivel de contagio, es un fenómeno del que ningún poder judicial queda ajeno. Y sus efectos los podemos detectar en diferentes ámbitos de nuestro quehacer, tanto respecto del desarrollo de los procesos judiciales y el resguardo del acceso a la justicia de las personas, como en la protección de nuestros usuarios y funcionarios judiciales frente a la posibilidad de contagio. El Poder Judicial nuestro ha logrado responder a este desafío no solo por las medidas adoptadas a la luz de la contingencia sanitaria, sino porque desde hace ya varios años se ha desarrollado un proceso de modernización digital que nos ha dotado de nuevas herramientas que tras unos años de implementación han encontrado a nuestra institución prácticamente preparada para continuar con el servicio judicial de manera remota. La capacidad tecnológica instalada hace varios años ha permitido la continuidad del servicio judicial en una forma a lo menos adecuada. Nuestra institución ha avanzado hacia la digitalización, desarrollando diversas plataformas electrónicas para potenciar no solo la gestión interna de los tribunales, sino también la interacción con los usuarios de los mismos, proceso que se acentuó en virtud de la publicación de la Ley de Tramitación Electrónica en el año 2015. A lo anterior, se debe sumar que durante el periodo de contingencia sanitaria, el Poder Judicial de Chile ha adoptado una serie de medidas tendientes a regular la labor judicial en tiempos de pandemia, asegurar el efectivo acceso a la justicia de los usuarios de tribunales y resguardar la salud y la vida tanto de sus funcionarios como del público en general. Por lo mismo, junto con señalar a grosso modo el proceso de modernización del Poder Judicial previo a la pandemia, también expondré las medidas que hemos ido adoptando en estos 3 meses de crisis sanitaria, a fin de asegurar el derecho de acceso a la justicia a las personas, destacando las transformaciones tecnológicas que se han ejecutado al interior de nuestra institución en los últimos años y que en definitiva han permitido a este poder del Estado conciliar de mejor forma la efectiva administración de justicia con la protección de la vida y salud de nuestros usuarios y funcionarios. Antes de la pandemia, el Poder Judicial chileno ha realizado avances significativos en aras de su modernización, dotándose de una robusta capacidad tecnológica, lo que ha permitido enfrentar de mejor manera la pandemia. A lo largo de los años,
se han implementado numerosas innovaciones en el desarrollo de nuestras funciones, comprendiendo asuntos no solo ligados a la función jurisdiccional, sino también a la gestión y administración de recursos humanos y financieros, las comunicaciones o la interacción con otras instituciones. Las reformas procesales que se gestaban a comienzos de este milenio por esos años en materia penal, de familia y laboral, hicieron necesaria la modernización de los sistemas de tramitación de causas, de los mecanismos de gestión interna de los tribunales y de los procesos de apoyo a jueces y jueces. Por ello, se efectuaron importantes inversiones en la incorporación de sistemas de registro de audio y video para las audiencias, así como sistemas computacionales para el seguimiento de causas y el registro de todos sus hitos de tramitación. Con la llegada de estas grandes reformas, también cambió el modo de comunicación entre los tribunales de justicia entre sí, y de estos con los usuarios y las instituciones en general, transitándose hacia medios virtuales. Así, por ejemplo, las notificaciones judiciales por correo electrónico comenzaron a ser un mecanismo de prolífico uso, muchas de ellas despachadas en forma automática al firmarse las diligencias. Además, se empezó a priorizar también la comunicación electrónica entre los tribunales y el resto de las instituciones mediante un sistema de interconexión, que fue el que permitió la transmisión por vía informática de solicitudes, requerimientos y otro tipo de comunicaciones a o desde instituciones que forman parte del sistema de justicia. Con el tiempo, el uso de la firma electrónica avanzada se extendió ampliamente en el Poder Judicial, aplicándose en diversas actuaciones, tales como las órdenes y contraórdenes de detención y sentencias en los tribunales de garantía, oficios de medidas cautelares en materia de familia y resoluciones de apercibimiento en causas masivas en materia civil, entre otras. Acercándonos al año 2015, en atención al creciente cambio social que estaba generando el masivo uso de nuevas tecnologías, el Tribunal Pleno de la Corte Suprema dictó el Acta 54/2014, que dictaminó la obligatoriedad del uso de expediente electrónico en las causas ejecutivas y gestiones preparatorias a la vía ejecutiva, siempre que en ellas no se dedujera oposición. No obstante las innovaciones impulsadas por la Corte Suprema, se requería consagrar un sistema de tramitación electrónica de carácter general. La incorporación masiva de la tramitación electrónica en los procesos judiciales se instauró mediante la publicación en diciembre del año 2015 de la Ley 20.886, más conocida como Ley de Tramitación Electrónica. Con la dictación de este cuerpo legal, se implementaron una serie de herramientas que se tradujeron en diversos beneficios, dentro de los cuales cabe destacar la creación de la carpeta digital, la incorporación de la oficina judicial virtual, que produjo una decongestión de los usuarios presenciales de los tribunales, la digitalización de las comunicaciones de los tribunales con las instituciones públicas, lo que llevó al Poder Judicial a celebrar decenas de convenios de interoperabilidad o interconexión, o la masificación del uso de la firma electrónica avanzada para jueces y juezas, secretarios y secretarias. Al éxito de la implementación de la Ley de Tramitación Electrónica, debe sumarse que, desde antes de la declaración del estado de excepción constitucional por razones sanitarias derivadas del COVID-19, ya se venían efectuando con éxito alegatos por videoconferencia en algunas salas de la Corte Suprema. Esta práctica hoy en día está extendida a todos los tribunales del país y no solo a las Cortes. Funcionamiento de tribunales de justicia en el periodo de pandemia.
La pandemia obligó a repensar cómo, a la luz de un ordenamiento jurídico que nunca se puso en la hipótesis de una pandemia, se podían seguir ejerciendo nuestras funciones, en especial las jurisdiccionales. Uno de los primeros aspectos fue aplicar el teletrabajo, medida que recientemente se había aprobado por el Pleno de la Corte Suprema mediante el Acta 41/2020, casi al término de la primera quincena de marzo. Hoy les puedo señalar que al 18 de junio del año en curso, el 85% de los funcionarios que ejercen labores en el Poder Judicial se encuentran actualmente trabajando la modalidad de teletrabajo. Y solamente un 8% de funcionarios se encuentran ejerciendo labores presenciales. El cambio en la modalidad de trabajo en tribunales, desde la atención presencial a la atención virtual, sumado al contexto de restricción de movilidad en diversas ciudades del país, hizo necesario reforzar ciertos canales de atención e implementar otros nuevos que aseguraran el acceso a la justicia de los usuarios de tribunales. Así, se reforzaron métodos tradicionales de atención remota, como los medios telefónicos, mesas de ayuda y correos electrónicos, implementándose además nuevas herramientas tecnológicas en algunos tribunales del país, tales como el sistema de videoconferencia y la aplicación de mensajería rápida WhatsApp para la atención de usuarios. En virtud de esta capacidad tecnológica instalada, la Corte Suprema ha podido dictar una serie de autoacordados durante el periodo de contingencia sanitaria, con la seguridad de que nuestra institución cuenta con las herramientas tecnológicas suficientes para conciliar el resguardo de la salud pública y la continuidad del servicio judicial. Estos autoacordados corresponden a las actas 41 de 13 de marzo, al acta 42 de 16 de marzo, el acta 51 de 31 de marzo y el acta 53 de 8 de abril, todas del presente año, las que comentaré brevemente a continuación. El primero de ellos, el acta 41, fue dictada días antes de declararse el estado de excepción constitucional en el país por la pandemia. Regula el teletrabajo y el uso de videoconferencia en el Poder Judicial. Mediante este autoacordado, se regula el teletrabajo estableciendo como una modalidad de organización laboral que permite respecto de la institución asegurar la continuidad de sus operaciones y respecto de los funcionarios y las funcionarias dar cumplimiento a sus obligaciones laborales, con la particularidad de que éstas se desarrollan en un lugar físico distinto al del asiento habitual de la dependencia judicial a la cual pertenece. El segundo autoacordado, el acta 42, respondió a la alerta sanitaria declarada para todo el territorio de Chile, promoviendo el teletrabajo, el reagendamiento de causas no urgentes y la participación en audiencias de personas privadas de libertad por medio de videoconferencia, entre otras temáticas. Cabe mencionar que esta acta fue derogada con la dictación de la número 53. En tercer lugar, el Tribunal Pleno dictó el acta 51, que fija el protocolo para el anuncio y alegato en los tribunales durante el estado de catástrofe y regula el procedimiento para alegar ante la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones del país, ya sean efectuados de manera presencial o por videoconferencia durante la vigencia del estado de excepción decretado por la pandemia. Entre los aspectos regulados en el protocolo, destaca la posibilidad que abogados y abogadas puedan anunciar sus alegatos a través de la oficina judicial virtual y que podrán hacer sus alegatos sin necesidad de concurrir al edificio del tribunal correspondiente, conectándose de manera virtual a través de cualquier medio tecnológico que permita ver
y escuchar sus alegaciones, debiendo formalizar esta solicitud en el escrito de anuncio. Finalmente, y en cuarto lugar, el Tribunal de Pleno dictó el acta 53. Esta acta debe ser entendida como una respuesta complementaria del Poder Judicial a la Ley 21.226, publicada en el mes de abril de este año, y que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indican por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile. Ley que, entre sus disposiciones, otorgó a la Corte Suprema la facultad de ordenar la suspensión de audiencias de tribunales que pertenecen al Poder Judicial, salvo ciertas excepciones, en caso que sea un hecho público y notorio que no se podrán realizar por faltar garantías propias del debido proceso, a causa de las restricciones impuestas por la autoridad por las consecuencias de la crisis sanitaria. Cabe recalcar que la regulación del cuerpo legal citado es una manifestación clara del carácter probado de la utilización de la tramitación electrónica en el Poder Judicial, pues se abocó al establecimiento de reglas especiales de interrupción de prescripción de acciones y de suspensión en las causas llevadas a efecto por el Poder Judicial, pero sin necesidad de pensar siquiera en una suspensión general de los procesos judiciales. Ello supone la regularidad del servicio de tramitación en línea y la disponibilidad de medios tecnológicos para celebrar audiencias a distancia, con ciertos resguardos, en los casos que sea posible, supuesto que está claramente cumplido en nuestra institución. Volviendo al contenido del acta 53, resulta pertinente consignar que esta señala que el funcionamiento de la institución se regirá por los principios de protección de la vida y la salud pública, acceso a la justicia, transparencia y continuidad del servicio judicial, resguardo de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad y el debido proceso. Entre sus puntos más destacables, este instrumento regula los siguientes aspectos. Establece la continuidad del servicio judicial, dictaminando que los tribunales del país seguirán tramitando las causas de que deban conocer, con las limitaciones y modalidades establecidas en la Ley 21.226 de abril del año en curso. Sobre la reorganización de labores y atención impostergable de asuntos urgentes, ordena a las Cortes de Apelaciones establecer mecanismos para que su labor jurisdiccional y la de los tribunales que pertenezcan a su jurisdicción conozcan rápida y prioritariamente materias referentes a solicitud de medidas cautelares urgentes por riesgo a la vida o la salud de las personas, acciones por violencia intrafamiliar o por violencia de género, acciones de amparo y protección, y las que puedan estar relacionadas con cautelas de derechos fundamentales. Además, sobre la atención presencial de público, se dispone que ésta se restringirá a casos en que no pueda obtenerse cumplidamente mediante el sistema de teletrabajo, con especial cuidado respecto de las personas en situación de vulnerabilidad, facilitando su acceso a la justicia y su protección sanitaria. En lo que respecta a la revisión de medidas cautelares de personas en situación de vulnerabilidad, el acta ordena a los tribunales con competencia en materia de familia a revisar de oficio las medidas cautelares de protección dictadas en favor de personas en situación de vulnerabilidad y que se encuentren vigentes y próximas a vencer, a fin de que se arbitren los medios más expeditos posibles para proceder a su revisión y renovación. En la hipótesis antes señaladas, se incluye a los tribunales con competencia en lo penal impulsar las medidas tendientes a la revisión y renovación de las medidas cautelares.
En relación a la potestad entregada por la ley 21.226 a la Corte Suprema sobre la suspensión de audiencias, el acta establece que se entenderán suspendidas las audiencias conforme a la citada normativa, reiterando que deben realizarse necesariamente aquellas que tengan carácter urgente, según señala la propia ley, agregando a modo enunciativo aquellas audiencias que tienen esta naturaleza. En materia de acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, el acta ordena dar énfasis prioritario al resguardo de los derechos de las personas que se encuentran en este grupo, entre las que se contempla, por vía ejemplar, las personas privadas de libertad, los adultos mayores, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. El impulso del Poder Judicial por ampliar, facilitar y hacer efectivo el acceso de nuestros usuarios y usuarias se aprecia hoy muy gráficamente al entrar al sitio web del Poder Judicial. Al hacerlo, aparece inmediatamente un mini sitio destacado con una guía de atención de público durante la pandemia, en que aparece referenciado todos los tribunales del país, según competencia territorial y material, entregando información de las diversas formas de contacto con el respectivo órgano jurisdiccional para la atención de nuestros usuarios, disponiéndose el correo electrónico, el canal telefónico, los horarios de atención preferencial y direcciones, e incluso sistemas de videoconferencia en su caso. Medidas adoptadas para enfrentar los desafíos pendientes y post-crisis sanitaria. Si bien el Poder Judicial chileno ha adoptado diversas medidas para enfrentar las dificultades que la pandemia ha generado en la labor judicial, a futuro se vislumbran otras problemáticas a las que habrá que hacer frente y que están asociadas al restablecimiento de la actividad judicial una vez terminada la vigencia de la ley tantas veces aludida. En este escenario, con fecha 10 de junio del presente año, el Pleno de la Corte Suprema dispuso la formación de una instancia de trabajo con las asociaciones gremiales y los representantes de los estamentos del Poder Judicial que integran el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, destinada a determinar las condiciones para afrontar el funcionamiento de las distintas unidades, tanto en la actual situación sanitaria como en los próximos meses y en el futuro. Además, el Poder Judicial se encuentra participando en las dos instancias de trabajo participativo convocadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en que se pretende recoger la visión de los distintos intervinientes del sistema de justicia, a objeto de proponer mejoras administrativas y legislativas para enfrentar el periodo que se avecina en el contexto de la pandemia, tanto en los aspectos del proceso penal, por un lado, como en los procedimientos civiles, de familia y laborales, por otro. Asimismo, me parece importante recalcar que los avances en la modernización digital previos a la pandemia, los esfuerzos desarrollados por el Poder Judicial durante la misma y el trabajo que ya se está llevando a cabo para enfrentar los desafíos post-pandemia responden coherentemente con lo planteado por organismos internacionales de derechos humanos. En efecto, Naciones Unidas, mediante su informe sobre COVID-19 y derechos humanos, de 23 de abril del presente año, instó a los estados a mantener en funcionamiento los organismos de administración de justicia, a fin de dar protección, especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y personas privadas de libertad, entre otros. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante resolución número 1/2020, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, de 10 de abril de este año, formuló un conjunto de recomendaciones a los estados de la región
para abordar el enfrentamiento al COVID-19, incluido el aseguramiento del acceso a la justicia, especialmente ligado con la justiciabilidad de los derechos sociales y en particular del derecho a la salud, atendido el contexto de esta crisis sanitaria. Como he tenido oportunidad de expresar en su modalidad telemática como regla general y en su modalidad presencial en forma excepcional, conforme a las directrices sanitarias existentes, el Poder Judicial de Chile ha mantenido en forma ininterrumpida su función jurisdiccional mediante mecanismos tecnológicos de tramitación debidamente asentados y probados por años, pero fortaleciendo los canales de acceso de información en las diversas modalidades que sean conducentes para hacer efectivo el acceso de todas las personas. Muchas gracias. Buenos días, saludo cordialmente a mis colegas y agradezco a los organizadores la invitación. Para poder explicar qué es lo que hemos hecho en México en relación con la pandemia, brevemente quiero referir que México es un país federal integrado por un Poder Judicial Federal y 32 poderes judiciales en las entidades federativas. El Poder Judicial Federal está encabezado por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, creada con el modelo norteamericano, pero que tiene todas las atribuciones de los tribunales constitucionales europeos, de tal suerte que la Corte Suprema mexicana es realmente un tribunal constitucional. El presidente de la Corte encabeza a la vez el Consejo de la Judicatura Federal, que administra y vigila el resto del Poder Judicial Federal. Estamos hablando de un poder de más de 48,000 servidores públicos. Cuando llega la pandemia, con la urgencia, como sucedió en todos los países, tuvimos como prioridad salvaguardar la salud de las personas que trabajan en el Poder Judicial Federal y del público usuario, tratando de ir generando un equilibrio entre este valor principal a tutelar con la impartición de la justicia y la protección de los derechos fundamentales de los justiciables. Así, si bien en una primera etapa muy breve suspendimos las labores dejando solamente abiertos los tribunales y la Corte para casos realmente urgentes, a partir del mes de abril, la Suprema Corte Mexicana empezó a sesionar a través de videoconferencias. Debo referir a ustedes que una de las peculiaridades de nuestro sistema es que la Corte Suprema delibera los asuntos públicamente y se transmiten en directo tanto por nuestras páginas y nuestras redes como por el canal del Poder Judicial. Y al mismo tiempo empezaron a sesionar con videoconferencias los 270 tribunales colegiados de circuito que integran el Poder Judicial Federal. Asimismo, las audiencias en el sistema penal acusatorio se empezaron a desarrollar claramente a través de este sistema. Esto permitió que la justicia no se paralizara, que siguiéramos en nuestro trabajo y abatiéramos la posibilidad y el riesgo de un rezago, y al mismo tiempo fuimos abriendo cada vez más las cuestiones presenciales, por llamarlo de esta manera, que podían verse tanto en los juzgados de distrito como en los tribunales colegiados de circuito. Prácticamente toda la materia penal, los temas de concursos mercantiles, los amparos en materia familiar por este problema de incremento de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, las niñas y los niños derivado del confinamiento que trajo esta pandemia, nos permitió irnos acercando cada vez más a la gente y que la justicia no estuviera paralizada. Pero el paso definitivo lo dimos en este mes de junio. Desde el año pasado, en el Poder Judicial Federal mexicano, estuvimos trabajando para tratar de lanzar justamente en septiembre de este año la justicia digital o la justicia en línea.
Fueron trabajos complicados porque estamos hablando de un poder judicial que recibe más de 1 millón de asuntos al año. Consecuentemente, no es fácil tener las plataformas que sustenten esta capacidad, que se hablen adecuadamente tanto con las autoridades como incluso entre los diferentes tribunales. Sin embargo, hemos iniciado la justicia en línea de manera muy exitosa. Hoy en México, cualquier persona a través de un teléfono móvil o celular puede presentar demandas, presentar recursos, notificarse de actuaciones judiciales, revisar un expediente e incluso hasta comparecer a una audiencia. Esto nos parece que es un cambio de la mayor importancia y se abre una nueva etapa en México en la justicia federal. A partir de ahora, en el Poder Judicial Federal, el 100% de los asuntos pueden tramitarse mediante la vía digital. De tal suerte que a pesar de estar todavía inmersos en esta emergencia sanitaria, el Poder Judicial de México está trabajando a través de estas plataformas en línea o digitales al 100%. Esto nos ha permitido que realmente el tema de atraso en la impartición de justicia o el tema de no tener acceso a la justicia sea una situación que al menos a nivel federal ya no estamos sufriendo en este momento, porque veníamos haciendo un trabajo previo. Sin embargo, hay sin duda agendas pendientes. Una de las cuestiones que tendremos nosotros que acometer una vez que pase esta situación es tratar de que esta justicia en línea o digital llegue a todas las personas en nuestro país. Obviamente hay miles, si no es que millones de personas en México que no tienen acceso a estos instrumentos. Habrá que buscar la forma de hacerlos llegar a los grupos más vulnerables a través de un esfuerzo tecnológico, pero también a través de nuestro sistema de defensores públicos que también dependen del Poder Judicial Federal en México. De tal manera que esta pandemia, si bien nos tomó como a todos de sorpresa y generó problemas no menores en la impartición de justicia, hoy puedo decir con satisfacción que el Poder Judicial Federal en México estuvo a la altura, que estamos trabajando al 100% a distancia. Hay guardias también para los asuntos que la gente todavía quiere presentar de manera física porque no tienen los recursos o las posibilidades o no les agrada hacerlo en línea, pero con las dos modalidades prácticamente yo puedo manifestar que hoy el tema de justicia a nivel federal no es un problema en nuestro país. Y este paso que hemos dado, que lo tuvimos que adelantar algunos meses, realmente hace que el futuro se adelante. Creo que el futuro de la justicia está aquí. Habrá que solucionar algunas cuestiones para que quede cualquier objeción que pueda haber sobre debido proceso, identidad, etcétera. Lo estamos solucionando con la firma electrónica del Poder Judicial y con algunas otras medidas que estamos tomando. De tal manera que a mí me parece que el Poder Judicial en México desde un inicio estuvo muy atento a los estándares internacionales, a las recomendaciones que se hacían por los órganos competentes y hemos estado a la altura. Hemos logrado, me parece, un equilibrio adecuado entre salvaguardar la salud de la gente, evitar contagios y con ello muy probablemente salvar cientos de vidas y no dejar desprotegida a la gente con la impartición de la justicia. A lo largo de estos meses, en el Poder Judicial mexicano, los juzgadores y las juzgadoras han dictado medidas que tienen que ver con protección a médicos y médicas, a enfermeros, enfermeras, a gente que requiere auxilio médico, que requiere medicamentos, a poblaciones que han presentado alguna acción porque no tienen agua y que esto es particularmente grave en esta pandemia.
En fin, hemos estado muy atentos y los derechos fundamentales de las y los mexicanos se han protegido de manera adecuada. Por un lado, la Suprema Corte ha seguido trabajando en línea perfectamente. Hemos venido resolviendo las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales de manera muy ágil, de manera muy eficiente, y nuestros juzgadores y juzgadoras están trabajando adecuadamente. La mayoría de ellos en casa, pero otros lo están haciendo presencialmente, tomando todas las garantías de seguridad para su salud. Hay ocasiones en que los actuarios han tenido que hacer un trabajo muy intenso, por ejemplo, cuando viene alguna queja de que alguna persona está desaparecida porque ha sido sustraída por algún cuerpo policíaco. Los actuarios perfectamente bien protegidos con el equipo necesario se han lanzado a la búsqueda de estas personas como es su obligación, y todos los juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial Federal Mexicano están trabajando adecuadamente. En esta coyuntura tan delicada, tan dolorosa para el mundo, me parece que los poderes judiciales hemos tenido una gran responsabilidad. Creo que la mayoría de los poderes judiciales en el mundo hemos estado a la altura con los problemas que cada país tiene, que son distintos, y por lo que hace a México, puedo asegurar con los datos en la mano que el Poder Judicial Federal ha sabido responder a la sociedad mexicana, ha sabido responder a las necesidades de justicia del pueblo de México, y lo seguiremos haciendo mientras dure esta emergencia y después con mucha más razón. Gracias por su atención. Muy buenos días. Les dirijo un afectuoso saludo y mis más sinceros agradecimientos a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos por la amable invitación que me extendieron para participar en este evento. Es verdad que constituye para mí un honor dirigirme a ustedes. Aplaudo también a la organización por mantener una preocupación constante por la estabilidad de las instituciones judiciales de nuestra región en tiempos tan difíciles para el mundo. Para Colombia, como para muchos otros países seguramente, la emergencia sanitaria provocada por la expansión del coronavirus COVID-19 representó un suceso dramático, inesperado y en extremo retador. En nuestro contexto, el rápido desarrollo de la enfermedad desencadenó un complejo escenario social para el que no estábamos preparados y develó algunas fallas de nuestros sistemas de salud, de protección social, de educación y obviamente en el sistema de justicia, por solo mencionar algunos afectados con esta pandemia. En lo que tiene que ver específicamente con la administración de justicia, que es el tema que aquí nos convoca, les puedo ilustrar nuestra experiencia como una continua lucha por enfrentar y resolver un serio dilema. La emergencia sanitaria nos obligó a preguntarnos: ¿cómo garantizar la continuidad del servicio de justicia en términos suficientes y adecuados para la población sin afectar la vida, la integridad y la salud de todos nosotros como servidores judiciales y de toda la comunidad de usuarios del aparato judicial? Como el propósito de esta mesa virtual es evaluar la respuesta que han tenido las diferentes judicaturas a tan dramático escenario, me voy a permitir describirles el proceso de adaptación que ha seguido el sistema judicial colombiano y que, en mi concepto, ha estado encaminado a conjurar los efectos negativos de la pandemia y a enfrentar el referido dilema con responsabilidad y con la mira puesta en equilibrar y conciliar de la mejor manera esos dos intereses, en perspectiva de garantizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Para empezar, las autoridades judiciales colombianas hemos partido de la base de que la justicia constituye de cualquier Estado democrático de derecho el corazón. Es sencillamente imposible pensar en la existencia de un Estado de derecho sin un sistema de justicia permanente, independiente y sólido,
que garantice la efectividad de los derechos de las personas y que controle suficientemente las actividades de los demás poderes públicos. De la misma manera, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha considerado esencial que los derechos y garantías fundamentales de las personas estén protegidos por un régimen de derecho, a fin de que, dice la declaración mencionada, de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. En dicho documento también se erigió como un derecho humano el contar con un recurso judicial efectivo que ampare a hombres y mujeres contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley. A nivel regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció como un derecho fundamental la dotación estatal de recursos judiciales sencillos, rápidos y efectivos al alcance de los ciudadanos. Nuestra Corte Constitucional, y para ponerlos en contexto, en Colombia hay 3 cortes: la Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción ordinaria, y el Consejo de Estado, que atiende los asuntos de contenciosos administrativos, y un Consejo Superior de la Judicatura, que es el que administra los recursos de la Corte, de la rama judicial. Nuestra Corte Constitucional, por su parte, ha situado a la Administración de Justicia como una de las actividades esenciales para el funcionamiento del Estado Social de Derecho y ha precisado que acceder a ella es un derecho fundamental e inherente a la condición humana. Esta corporación también ha previsto que el servicio de administración de justicia, por su naturaleza, debe ser continuo y permanente. Además de que debe estar materialmente al alcance de los ciudadanos, con el único fin de garantizar la convivencia pacífica. Como muchos han sostenido, la emergencia sanitaria nos obligó a detenernos, a reflexionar, a repensar y a transformar muchos de nuestros procesos virales. Sin embargo, dentro de ese contexto, lo cierto es que los conflictos jurídicos y las necesidades de la gente no se han interrumpido y por el contrario se han exacerbado, de manera que la oferta de justicia no es algo que se pueda suspender deliberadamente, sin reconocer los altos costos sociales que ello acarrea. Por ello, dentro de nuestra experiencia hemos adoptado como meta y principio rector el de garantizar la continuidad del servicio de justicia. En el otro extremo de la disyuntiva, no obstante, las instituciones judiciales también partimos de la base de que la justicia no es una manifestación metafísica o divina que nos llega mágicamente, sino que se construye a partir de un proceso dialéctico entre seres humanos, partes, abogados, jueces, magistrados y demás servidores judiciales, sujetos a los riesgos propios de la enfermedad y que deben ser permanentemente protegidos en su salud y en su integridad física. En este punto, un reciente documento de la Organización Internacional del Trabajo llamó la atención en que, en el contexto de la pandemia, el Estado y los empleadores tienen la responsabilidad de adoptar todas las medidas de higiene, salubridad y protección para reducir al mínimo el riesgo de contagio para los trabajadores, conforme a las directrices contempladas en estándares internacionales como es el convenio número 155 de dicha organización. Y recordó que todo trabajador tiene derecho a alejarse de una situación de trabajo o a interrumpirla cuando tiene motivos razonables para creer que ésta entraña un inminente y grave peligro para su salud o su vida. Por ello, como ya lo había anunciado, para nuestro sistema judicial ha sido un dilema reivindicar la continuidad del servicio, sin olvidar que los riesgos de contagio de la enfermedad, la protección de los servidores y las medidas de aislamiento social aconsejan lo contrario. Con esas previsiones, en Colombia fue desarrollado un marco normativo encaminado a enfrentar la pandemia y a lograr una conciliación entre la continuidad del servicio de justicia y la protección a sus servidores. En primer lugar, el gobierno de Colombia declaró un estado de emergencia sanitaria, así como un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional a partir del decreto 417 de 2020.
acompañado de una medida de aislamiento preventivo obligatorio que se mantiene hasta el día de hoy, con algunas limitaciones. Dentro de ese marco normativo, el Consejo Superior de la Judicatura, el ente encargado de administrar los recursos de la rama judicial, decretó la suspensión de todos los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020, con la excepción de algunos asuntos vitales o de gran importancia social, como por ejemplo el trámite de las acciones de tutela, que velan por la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos, los habeas corpus, que constituyen un amparo inmediato al derecho a la libertad de los ciudadanos, y otras medidas y acciones de carácter penal especialmente relacionadas con personas privadas de la libertad. También fue prevista la continuidad de las funciones de control sobre el estado de excepción por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y, entre otras cosas, fue decretada la suspensión de términos de caducidad y prescripción de las acciones. Paralelo a lo anterior, los despachos y corporaciones judiciales pusimos en marcha un sistema de trabajo en casa, que aquí se ha hecho alusión en el día de hoy, lo cual ha permitido a los servidores judiciales cumplir con la medida de aislamiento preventivo obligatorio, evitar el desplazamiento y la asistencia a las sedes judiciales y con ello reducir las posibilidades de contagio y resguardar su integridad y la de sus respectivas familias. Pero eso sí, con el compromiso de seguir con los deberes concernientes a la administración de justicia a partir de varios recursos tecnológicos. Para estos efectos, a través de normas como el Decreto 806 de 2020, de reciente expedición, se concibió un plan para la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, a la vez que se dio pie a la flexibilización de varias formalidades procesales que permitieran la continuidad del servicio de justicia de manera virtual. Por esta vía, fueron puestos al servicio de los ciudadanos varios canales electrónicos para presentar sus peticiones, acciones y demandas. Además de que se fue ampliando el rango de excepciones a la suspensión de términos para garantizar el trámite de otros asuntos de cardinal importancia, como por ejemplo, procesos de adopción, atención de casos de violencia intrafamiliar, conciliación, arbitraje, procesos laborales en los que se encontraban involucrados menores de edad, personas de la tercera edad o en condiciones de discapacidad. Y finalmente, se previó la necesidad de que la Administración de Justicia volviera de manera progresiva a funcionar en la plenitud de sus procesos, acudiendo para tales efectos a mecanismos virtuales y excepcionalmente, a través de procesos presenciales rodeados, obviamente, de medidas de bioseguridad suficientes. En este ámbito, la Judicatura colombiana cuenta con una licencia de uso de la plataforma Office 365 y a través de aplicaciones como OneDrive, Outlook y Teams, entre otras, ha sido posible el trabajo virtual y coordinado desde las casas. A partir de todos estos elementos, con los inconvenientes propios que supone una transformación tan repentina, radical y rápida, los juzgados y tribunales y altas cortes hemos venido retomando el 100% de nuestras actividades judiciales a través de plataformas tecnológicas. Si bien es cierto, no estamos en la totalidad de nuestra producción, estamos con esa intención y ese propósito de conseguirlo. En lo que se relaciona directamente con la Corte Suprema de Justicia, la cual represento como presidente, puedo dar fe de que la emergencia sanitaria significó un enorme desafío, pero no ha impedido el cumplimiento de la misión constitucional que nos fue atribuida. Desde el mismo comienzo de la pandemia y el decreto de la emergencia sanitaria, las diferentes salas de la corporación se han reunido, han asegurado la continuidad de los procesos judiciales y han tomado las medidas necesarias para garantizar la permanencia del servicio de administración de justicia. En cifras, puedo dar cuenta de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en tiempos de la pandemia, ha realizado 7 sesiones de sala ordinaria y 5 sesiones de sala extraordinaria a través de reuniones virtuales,
ha gestionado la atención de las cuestiones administrativas que corresponden al funcionamiento adecuado de la corporación y de los tribunales nacionales y ha resuelto 36 conflictos de competencia, así como confirmado 13 nombramientos en diferentes cargos. Las respectivas salas de casación de la Corte también han funcionado y es así que la sala de casación penal, por ejemplo, en tiempo de la emergencia sanitaria puso al alcance de los ciudadanos varios canales virtuales de atención y a través del trabajo en casa de sus servidores ha proferido 725 decisiones en acciones de tutela, además de otras 281 providencias frente a otros procesos ordinarios de casación, extradición, habeas corpus, revisión y algunos otros procesos especiales. La Sala de Casación Civil, por su lado, durante la emergencia sanitaria, gracias al uso de la tecnología y el trabajo en casa, ha logrado emitir 579 autos y 538 sentencias en acciones constitucionales. La Sala de Casación Laboral, a su vez, dispuso la reanudación de los términos en todos los asuntos de su competencia y gracias a algunos canales virtuales y el trabajo constante de sus servidores, desde casa ha logrado proferir 322 sentencias de acciones constitucionales y 80 sentencias y autos de casación. La Sala Laboral de Descongestión de la Corte, a partir de reuniones virtuales de sus magistrados y funcionarios durante la pandemia, ha logrado aprobar 1.141 sentencias de casación en asuntos de trabajo y seguridad social, que actualmente se encuentran en trámite de notificación. La Sala Especial de Instrucción, que es la encargada de la investigación de los delitos presuntamente cometidos por aforados constitucionales, ha adelantado sus actividades por diferentes canales virtuales como la videoconferencia y gracias a ello ha logrado la continuidad de diligencias de ampliación de denuncia, conciliaciones, versiones libres, declaraciones e inspecciones, además de que ha proferido 79 autos interlocutorios y 395 de sustanciación. La Sala de Primera Instancia, encargada del juzgamiento de los referidos aforados constitucionales, ha proferido varios acuerdos para asegurar el funcionamiento de la corporación de manera virtual y gracias a ello ha logrado realizar 38 audiencias en procesos de alta relevancia nacional, dentro de los cuales ha emitido 2 sentencias, 31 autos interlocutorios y 82 de sustanciación. Las anteriores cifras me permiten reafirmarle a esta audiencia que, pese al grave desafío que representa la emergencia sanitaria, las instituciones judiciales de Colombia, con el pleno de sus servidores, hemos venido haciendo todos los esfuerzos necesarios para que el servicio de la Administración de Justicia no se paralice y para que la demanda sea suficientemente atendida. En total, en estos 3 meses de pandemia, la Corte Suprema de Justicia ha proferido 4.305 decisiones. En tiempos recientes, el Consejo Superior de la Judicatura decretó la reanudación de los términos judiciales a partir del 1 de julio y en coordinación con cada despacho y corporación judicial se están organizando protocolos de trabajo en casa combinados con una asistencia presencial a las sedes judiciales que no puede ser superior al 20% de la capacidad normal. En este nuevo escenario, cada dependencia debe establecer un mecanismo de turnos, así como canales adecuados para la atención del público, y en todo caso, está prohibida la asistencia de personas con edades avanzadas y enfermedades que pueden tener una mayor sensibilidad al contagio y sus consecuencias. Asimismo, el retorno gradual a las sedes cuenta con protocolos de bioseguridad que incluyen el uso obligatorio de guantes, caretas, tapabocas, desinfección permanente de las áreas de trabajo, distanciamiento social, monitoreo de temperatura y condiciones de salud, entre las más importantes. El propósito es que todos estos elementos de protección, la idea y el propósito es que llegue a cada uno de los servidores judiciales. Sin duda, desde sus comienzos, la emergencia suscitada por la COVID-19 ralentizó nuestros procesos y ocasionó demoras, incomodidades y contrariedades para los usuarios de la Administración de Justicia, eso no se puede desconocer, que han tratado de ser afrontadas y solucionadas de manera pronta y apropiada, de acuerdo con sus posibilidades,
se ha hecho ese esfuerzo. En este punto, el compromiso y la vocación de servicio de los servidores judiciales siguen intactos. Finalmente, para presentar un balance de nuestra experiencia, diría que en este momento la Administración de Justicia colombiana está normalizando sus actividades progresivamente y ha hecho todos los esfuerzos posibles para que el servicio no se detenga y siga al alcance de los ciudadanos. Sin embargo, por ese camino a la normalización existen varios retos y desafíos que debemos afrontar. En primer lugar, la pandemia nos ha impulsado a explorar nuevas posibilidades de trabajo que podrían resultar más ágiles y más adecuadas dentro de las que se cuenta el uso de un expediente digital y la eliminación de formas y modelos anacrónicos de comunicación que han sido permanentemente planteadas en el pasado, pero cuya implementación material no ha sido posible por varias razones. Aquí me detengo a recordar que desde el año 96, nuestra ley estatutaria de la Administración de Justicia, la ley 270 de dicho año, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura la implementación, la adecuación, el suministro de todas las herramientas tecnológicas necesarias para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y más recientemente, nuestro Código General del Proceso también dispuso de manera imperativa la utilización de todas estas herramientas telemáticas y tecnológicas para ponerla al servicio de la Administración de Justicia y finalmente al servicio del usuario. En este nuevo escenario, no obstante, existen amplios sectores de la comunidad con problemas de acceso al servicio, por carencia de dispositivos y equipos tecnológicos, así como por falta de cobertura en conectividad. No hay que desconocerlo. Ese constituye un desafío central para el gobierno y las autoridades, que a través de completas políticas públicas e inversión debe dar paso a modelos de justicia digital, pero realmente asequible para todos los ciudadanos. La puesta en marcha de una justicia virtual o digital en tiempos de pandemia demanda un compromiso de todos los actores, jueces y servidores, abogados y comunidad, encaminado a cambiar nuestras formas y paradigmas tradicionales de trabajo, la manera de instruir los procesos, el modo de practicar y realizar la inmediación de las pruebas y la forma de transmitir las decisiones, entre otros. Esta transformación, en palabras sencillas, implica toda una revolución de nuestra cultura judicial, de la que todos debemos ser partícipes. En ello es esencial la pedagogía y la permanente atención a los usuarios y servidores, no solo en el manejo de los canales y dispositivos electrónicos, sino en las nuevas realidades de los procesos judiciales. Otro reto importante de la judicatura es proporcionar a los servidores judiciales condiciones dignas de trabajo en casa, así como garantizar su salud y su integridad, no solo por la presencia del virus y la posibilidad de contagio, sino por los nuevos y variados problemas de salud ocupacional que puedan ocasionarse en este nuevo escenario de trabajo. Seguramente que nuestro sistema de justicia deberá enfrentar otros desafíos más grandes y de largo plazo, pues las realidades de la pandemia han permitido visualizar la precariedad y la informalidad del empleo y han suscitado nuevos conflictos jurídicos en ámbitos como el del trabajo y la seguridad social. Además, la justicia colombiana debe seguir adelante con procesos de suma importancia para nuestra comunidad, como el mantenimiento de la política criminal, la atención de la violencia intrafamiliar y el desarrollo de los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del proceso de paz. Sin duda, la pandemia nos obligó a repensarnos como jueces, a reinventar nuestra cultura judicial y a seguir explorando caminos para llegar al ciudadano que demanda justicia. En ello tenemos la confianza de aprender, renovar nuestro compromiso con la justicia y fortalecer las instituciones democráticas. Por ahora, debemos convivir con la pandemia, sin sacrificar la justicia, pero a la vez sin arriesgar a sus servidores. Ese es el reto, y como yo lo veo, puede ser la oportunidad para renovar nuestro juramento con la justicia y para fortalecernos como institución al servicio de la humanidad. Muchas gracias.
Gracias a las distinguidas más altas autoridades de los poderes judiciales de 4 estados muy importantes y fundadores de la Organización de Estados Americanos, de Colombia, Chile, México y Uruguay. Lo que las 4 autoridades máximas de los poderes judiciales nos han expuesto nos demuestra cómo éstas han tenido que adaptarse y han sabido adaptarse a estos nuevos retos que plantea la pandemia y cómo las lecciones vividas y aprendidas servirán seguramente para mejorar y para facilitar a todos los ciudadanos de las Américas un mejor y más importante y más accesible sistema de justicia, que es pilar fundamental del Estado democrático de derecho que hoy compartimos. Así que yo les agradezco mucho, lamento que el juez Biogrossi no se haya podido unir a nosotros y estoy segurísimo de que esta es la primera de una serie de conversaciones con ustedes y con los demás poderes judiciales de la región con miras a fortalecer el acceso a la justicia para todos nuestros ciudadanos. Les agradezco enormemente, sé los tiempos difíciles que les ha tocado vivir, sé cómo han sabido vivirlos y superarlos. Los quiero felicitar en nombre de la Secretaría General